Hermanos, buenos días. El Señor les bendiga. Confío en mi Dios que Él los ha guardado en salud, los ha protegido y les ha proveído para todas sus necesidades. Hoy es domingo, junio 21 del año 2020 y vamos a empezar este estudio en esta mañana. Alabado sea Cristo. Vamos a empezar leyendo Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Alabado sea Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, creyendo, Señor, que tú tienes, Señor, siempre cosas buenas para nosotros. Que tus bendiciones, Señor, nos hacen esperar y que tu brazo aún está extendido, Señor, para tu pueblo, guardándolo, protegiéndolo, Señor, y bendiciéndolo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias, Señor, por todo aquello, Señor, en lo cual tú, Dios, nos estás capacitando, nos estás entrenando. Pedimos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, con nosotros. Padre, para que la palabra que se va a ministrar, Señor, sea una palabra digna, Señor, de que tu pueblo, Dios, la reciba. Gracias, Señor, por todo el propósito que tú tienes, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, en mi propia vida, en la vida de mi familia, Señor. Y creo, Padre Santo, que esto que se compartirá, Señor, vendrá, Señor, precisamente a ser Dios de bendición, Señor, y traerá, Señor, como siempre es el anhelo de mi corazón, crecimiento espiritual, Señor, a tu pueblo. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias por bendecirnos en todas direcciones, Padre Santo, y por guardarnos en el hueco de tu mano. Bendícelos a todos ellos, Señor, a todos mis hermanos, todo Dios, a todo el que escuche esta grabación, Señor, este video, bendícelos, Señor. Sé tú con ellos, Dios, guárdales, Señor, y alimenta, Dios, sus almas, Señor, a través de lo que se va a ministrar, Señor, que sea como un alimento espiritual para ellos. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Bueno, pues estamos aquí una vez más para compartirles. Ya es incierto qué tiempo más va a tardar esto, pero pues el tiempo que pase, pues estaremos aquí tratando de cumplir con lo que Dios nos ha llamado por hacer. Bendito sea Dios. Yo les pido, hermanos, que tengan paciencia, que tengan ánimo y que pues se mantengan en oración, creyendo que Dios es bueno para con nosotros y que Dios dará el tiempo justo, correcto, para que podamos volver a reunirnos y poder tener de nuevo los servicios y pues ir a lo que Dios quiere en nuestras vidas en este tiempo. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Bueno, vamos a ver algo que ya ha sido repasado en algunas ocasiones y pues Dios puso en mi corazón que volviéramos a ver esto, pero ahora en la epístola de Pablo, en las dos epístolas de Pablo a Timoteo. Es importante que nosotros aprendamos de todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y mirando las epístolas paulinas, pues podemos encontrar que Pablo da un consejo espiritual,
muy acertado, guiado por el Espíritu, pero también Pablo nos da consejos prácticos, es decir, abarca dos áreas muy importantes en nuestras vidas. Algunos han pensado que la situación espiritual pues está muy bien y todo, pero les hace falta lo práctico. Bueno, Pablo tenía en su corazón el poder ayudar a las iglesias, no solo en lo espiritual, sino también en lo práctico. Y Pablo da bastantes consejos en cuestiones prácticas para que eh, pues las iglesias puedan funcionar correctamente. Muy bien, entonces Pablo, teniendo el conocimiento y la experiencia de haber viajado por muchos lados y habiendo fundamentado muchas iglesias como apóstol de Jesucristo, se da a la tarea de instruir a Timoteo, su verdadero hijo en la fe. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 2 dice a Timoteo, dice, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Así es que Pablo tenía una apreciación no diferente a los demás hermanos y las demás iglesias, pero sí tenía un lazo con Timoteo, porque Timoteo era su hijo espiritual, uno de tantos que él tuvo, pero Pablo pues aquí se refiere como a el verdadero hijo espiritual, el verdadero hijo en la fe de Pablo. Así es que Pablo pues tiene ese sentir, y yo imagino que pues pudo haber sido, por decirlo así, una carga para él, que Timoteo despegara, que Timoteo empezara a funcionar como se esperaba al estar él en el lugar donde él estaba. Y Pablo pues le da consejos, le da todo lo que pudiera ser para él una ayuda. Alabado sea Cristo. Entonces, Pablo tenía este propósito de fundamentar a este joven ministro, hijo en la fe, pero pareciera que tenía algo de falta de experiencia. Y esto es pues porque era joven, porque Timoteo era joven. En el capítulo 4 de ahí de Primera de Timoteo, versículos 12 al 16, dice así, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Bendito sea Dios. Entonces Pablo, pues sí, Pablo está preocupado, podríamos ponerlo en ese sentido, de que Timoteo pues caminara en la fe en una manera recta, en una manera con sabiduría, y Pablo entonces se da la tarea de fundamentar a este joven. Entonces, si hablamos de edificación, de establecer un fundamento, ¿verdad? Debemos considerar los 4 principios básicos, que son estos: hacer la cosa correcta, en el tiempo correcto, en la manera correcta, con la ayuda correcta. Estos son 4 principios para edificar. Y Pablo era lo que quería: edificar la iglesia, y la iglesia que estaba, en la cual Timoteo estaba al frente, y debía ser edificada, debía ser fundamentada correctamente. Entonces, son estos 4 principios. Vamos a
verlos, básicamente en 1 Timoteo y algunos versos de 2 de Timoteo. Pero eh, podemos acotar esto: la sabiduría que Pablo muestra no es una sabiduría de él y él lo establece así, sino es Dios hablando a través de Pablo. Es Pablo dejándose guiar por el Espíritu Santo para no solo edificar la iglesia que estaba a cargo de Timoteo, sino todas las demás iglesias, pero en este caso, pues hablando de Timoteo. Muy bien. Entonces, vamos a ver la primera eh, principio, el primer principio para edificar. ¿Qué fue lo primero que hizo Pablo? ¿Qué fue lo primero que podemos identificar que Pablo establece para Timoteo, su verdadero hijo en la fe? Es hacer la cosa correcta. Hacer la cosa correcta. Muy bien. Esto nos habla de que Pablo, antes de dar alguna doctrina o algún consejo de fundamento, Pablo lo que va a hacer es dar el testimonio. Y eso es bien importante. Muchos no toman en cuenta este punto y creen que pues un ministerio simplemente se va a llevar a cabo porque pues Dios lo llamó, porque sentí que Dios llamó y entonces yo voy a hacer el ministerio. Yo voy a fluir en ese ministerio y va a pasar. Créame, es muy importante que haya un testimonio claro, para que entonces las cosas puedan funcionar como deben ser. Alabado sea Cristo. Yo en el tiempo que llevo al frente de esta iglesia, de este grupo, he pasado diferentes cosas, algunas difíciles, algunas más que difíciles, complicadas, especialmente con la gente. Y recuerdo a un hombre que, platicando con él, me dijo que él había sido pastor, ahora se dedicaba a hacer otros negocios. Y yo le dije, bueno, ¿y por qué dejaste el pastorado? Yo me di cuenta que la situación en realidad no era para él, o no había sido para él un llamamiento, sino simplemente él dijo, pues aquí hay negocio, aquí hay dinero y yo puedo hacer esto. Y entonces él, en alguna manera, pues se hizo pastor, levantó una iglesia y después me dijo él que la situación específica por la cual él había dejado la iglesia era porque el trato con las personas es muy difícil. Es muy difícil. Y yo te voy a decir, es verdad, es verdad. No puedo mentir y decir, no, es exagerado, no. Es muy difícil tratar con las personas. Pero se hace práctico y sencillo cuando realmente hay un llamado y cuando Dios respalda. Cuando Dios no respalda, bueno, pues las cosas no van a funcionar como deben ser y entonces la gente pues se desanima, la gente empieza a tener problemas, porque tú vas a decir, en un pastorado no todo es de color de rosas, no es un caminito lleno de pétalos de rosas donde los pastores caminan flotando y toda la vida es muy bonita y muy sencilla y muy fácil. No, hermanos, el pastorado tiene muchas complicaciones. Uno no lo sabe y uno pide u ofrece ser, pero cuando están los meros cocolazos, hermanos, uno se pregunta, ¿para qué ofrecí? Pero bueno, gloria a Cristo. Entonces, para no salirme del tema, lo que hace Pablo primero es darle testimonio a Timoteo para poder fundamentarlo en algo que es muy importante. Entonces, Pablo da este testimonio y es el principio de esta enseñanza a Timoteo. Bendito sea Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1,
versículo 5, 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fíjense nada más los consejos que le está dando Pablo a Timoteo. Tres cosas muy, muy importantes que Timoteo debía tener, que Timoteo debería experimentar. Es muy difícil, yo puedo decir así, es muy difícil fundamentar a alguien que no tiene un llamado. Es difícil fundamentarlo. ¿Por qué? Porque vienen muchas situaciones del alma de la persona y se complica todo el asunto porque la persona empieza a anteponer sus ideas, sus conceptos, algunas veces sus conceptos de rectitud, que muchas veces están equivocados. Me acuerdo en alguna ocasión a un hermano, él estaba, voy a decir así, él estaba dirigiendo alabanzas y pues le faltaba mucho, pero pues había el sentir de que Dios quería utilizarlo y entonces pues se le puso a dirigir alabanzas y en alguna ocasión pues yo dándole una instrucción, así como Pablo a Timoteo, yo le di esta instrucción y le dije, mira, lo que necesitas hacer es instruirte un poco, instrúyete, estudia un poco. Y la persona se me quedó viendo y me dijo, no, no creo. A mí me dijeron que es por medio del Espíritu Santo y yo voy a seguir igual. Yo no sé por qué sería la actitud de él. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, pero ya lo hemos visto anteriormente, necesitamos capacitarnos, necesitamos estudiar, necesitamos conocer, necesitamos aprender. Qué bueno que Dios nos utilice a algunos sin haber aprendido nada, sin haber estudiado nada. Dios nos utilice y la gloria sea para Él, pero hay que estudiar, eso es necesario. Entonces, Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, lo primero le dice que debe haber un amor nacido de corazón limpio. Un amor nacido de corazón limpio. Es decir, el testimonio de un corazón que verdaderamente ama a Dios. Era necesario. Pablo conocía a la familia de Timoteo, a su madre, a su abuela, las conocía Pablo y sabía qué testimonio tenían ellas. Y le dice que lo mismo que ellas tenían, pues había sido puesto en él también. Entonces esto quiere decir que había un testimonio en Pablo de que Timoteo, pues verdaderamente amaba a Dios, pero no por eso Pablo no se lo recomienda o no se lo dice, sino que esto queda como una confirmación para el corazón de Timoteo, que debe siempre tener un corazón dispuesto, un corazón, dice, limpio, limpio delante de Dios, de tal manera que su testimonio pueda influenciar a otras personas. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, entonces vemos que es muy importante que haya este testimonio de un corazón limpio, un amor nacido de un corazón limpio. Bendito sea Dios.
Vamos a ver otro texto aquí, Deuteronomio. Capítulo 11, versículo 1, Deuteronomio 11:1 dice, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días, todos los días. Entonces debía haber en Timoteo un sentimiento de amor por Dios en su corazón y limpio. Bendito sea Dios. El segundo, que es el B, dice buena conciencia. Gloria a Cristo. Desgraciadamente para mucha gente eso es difícil. Tener buena conciencia, cuando a la gente, un ejemplo sencillo, cuando a la gente le quieres compartir de Cristo y ellos saben que esto se refiere a situación espiritual y que ellos van a estar delante de Dios, algunos de ellos dicen, no, es que fíjate que no, ahorita no. Y tú le preguntas, ¿por qué no? Pues es que pues no soy tan bueno. Entonces tienen una conciencia que, pues digamos, no es tan buena, ¿verdad? Aunque ellos están tratando de resguardarse de hacer algo que en un momento dado piensen que puedan estar ofendiendo a Dios, ¿verdad? Pero en realidad lo que debe haber es una buena conciencia. Primera Pedro capítulo 3 versículo 16 dice así, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Bendito sea Dios. Es decir, hay gente que siempre va a hablar. Hermanos, desgraciadamente la gente siempre va a hablar. Por X o por Z razones, fundamentados o no fundamentados, ellos van a querer hablar de las personas, especialmente de los cristianos. Yo he conocido gente que no conoce cristianos, pero nada más el oír que son cristianos, los rechazan. Y luego cuando uno a veces uno les pregunta, pero ¿por qué es tu rechazo? Bueno, es que yo escuché que a fulanito, hermano de perenganito, primo de tal, le pasó. Bueno, pero ¿a ti te pasó algo? No, pues es que a él le pasó y pues está muy difícil lo que pasó. Entonces, se dejan guiar por cosas que otros dicen cosas que pasaron, pero que realmente no tienen un testimonio real de que haya ocurrido eso. En fin, es necesario que tengamos o que se tenga una buena conciencia. Eso es lo que está recomendándole Pablo a Timoteo. ¿Cómo vamos a adquirir una buena conciencia? Bueno, hermanos, tratando de hacer siempre lo que es correcto delante de Dios. Tratando de hacer siempre lo que es correcto delante de Dios. ¿Por qué te digo así, hermano? Porque yo sé que podemos fallar. Que aunque muchas veces tratamos de hacer lo correcto, podemos fallar. A mí me ha pasado en cosas prácticas, muy simples, muy prácticas. Al tratar de armar algo, hermano, pues estoy concentrado, estoy metido haciéndolo y al final me doy cuenta que me sobraron 2 o 3 piezas. Eso es hacerlo mal. ¿Por qué? Porque no lo armé correctamente. Pero no era mi intención no armarlo correctamente, sino simplemente pues las piezas se me perdieron de vista, no las puse y quedaron sobrando. Entonces hay que rehacerlo, deshacer, desarmar, volver a colocar todo en su lugar. Ok, esto te lo digo como ejemplo de que yo puedo decir, yo tengo buena conciencia de que intenté hacerlo correctamente, pero no quedó
¿verdad? Entonces necesitamos tener buena conciencia. Y ya dijimos, esto es tratando de hacer lo correcto siempre delante de Dios. Tratando de hacer siempre lo correcto delante de Dios. Ya te digo, te puedes equivocar, sí, pero tú vas a ponerlo delante de Dios y decirle, Señor, pues yo intenté de hacer lo correcto. No resultó, no pasó. Bueno, pues perdóname, aún así perdóname, pero creo que no fue mi culpa, ¿verdad? Y bueno, pues tener buena conciencia, ¿ok? No estoy hablando de aquellos que saben que están haciendo lo malo o que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Así dice la escritura. Aquellos que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Entonces, esos no tienen buena conciencia, ¿ok? Bendito sea Dios. Y el tercero es fe no fingida. Fe no fingida. Desgraciadamente hay mucha gente que finge la fe. Se hacen pasar por cristianos. Se hacen pasar por gente espiritual. Y generalmente gente que tiene cierto interés solamente para ver qué beneficio obtiene. Yo he visto, especialmente aquí, ¿verdad? También en México lo llegué a ver. Una vez un hermano daba testimonio de un pseudo hermano que llegó a la iglesia y allí estaba yendo, cada domingo iba, y de repente un día pues se acercó con uno de los hermanos líderes y le dijo, hermano, pues ¿qué cree? Que Dios me dijo que usted me va a prestar, me debe dar tanto dinero. El hermano se le quedó mirando, le dijo, ¿usted quién es? No, pues yo soy de aquí, miembro de la iglesia, llevo tanto tiempo así viniendo, esto, así, ok, hermano. Entonces Dios le dijo que yo le iba a dar tanto dinero, sí. Bien, hermano. Y Dios le dijo, ¿de dónde le iba a sacar yo? Porque no tengo yo ese dinero. No, me dijo de dónde, pues entonces, pues de dónde quiere que se lo dé, si yo no tengo de dónde sacarlo. Si Dios me dice de dónde sacarlo para dárselo, pues se lo saco y se lo doy. Pero si Dios no me dice, pues no tengo cómo dárselo. Y aquel hermano, pues, como no obtuvo lo que él esperaba, pues terminó yéndose de la iglesia. Ya no regresó a la iglesia. Bueno, la situación es que para algunos es una fe fingida. Y Pablo le está recomendando a Timoteo que tenga una fe sincera y verdadera, no fingida. Ninguno que tenga una fe fingida va a prosperar delante de Dios. Ninguno. Y Pablo tenía un interés muy especial porque Timoteo tuviera una fe real, una fe verdadera. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No, perdón, esa es primera de Timoteo 2. No, segunda de Timoteo, perdón hermanos. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Vean cómo Pablo lo está afirmando en Timoteo. Estamos hablando de la segunda epístola a Timoteo. Que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. ¿Ves, hermano? Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Es decir, Pablo tenía un testimonio de parte de Dios que Timoteo era un verdadero hijo en la fe. Era un verdadero hijo en la fe. No había una fe fingida. Pero Pablo tenía que recordárselo. Pablo tenía que decírselo. Algunas veces las personas se molestan cuando se les dice algo o se les confirma algo. Y no lo toman de la manera correcta, sino que, ¿por qué tienes que estármelo diciendo? ¿Por qué tienes que estármelo repitiendo? Imagínense que Timoteo le hubiera dicho, oye Pablo, porque si tú ya me conoces, ¿qué te pasa? ¿Por qué me vuelves a insistir si tú sabes que mi fe?
Timoteo no hizo eso. Timoteo recibió y dijo, sí, yo quiero dar un testimonio de una fe no fingida. Yo amo a Dios, amo el ministerio y quiero fluir en lo que Dios me ha puesto. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Y Pablo entonces, dándole este consejo a Timoteo, hablando de su propio testimonio, porque yo creo que lo que Pablo está recomendándole a Timoteo era de él mismo, el testimonio de él mismo. Es decir, Pablo tenía un amor nacido de corazón limpio. Tenía buena conciencia y también tenía una fe no fingida. Vamos a ver qué dice en 1 Timoteo capítulo 2, capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 16. Bendito sea Cristo. 12 al 16 dice, doy gracias al que me fortaleció en Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia, hasta el 16 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Bendito sea Dios. Entonces Pablo le está diciendo como primer principio de fundamento, al hacer la cosa correcta, es dar el testimonio correcto. El testimonio correcto para que no haya nada que se le reproche. Porque muchas veces cuando... Un segundito, hermano. Muchas veces cuando no hay ese testimonio correcto, pues lo que pasa es que empieza a haber mucho conflicto, porque la gente empieza a hablar del ministro. Y bueno, yo pasé por ciertas experiencias que yo quisiera decir, no voy a volver a pasar por ello, pero yo no sé qué es lo que Dios va a hacer. Pero he habido gente en la iglesia que en verdad ha causado mucho dolor y mucho daño a la iglesia por su mal testimonio, Bien, bendito sea Cristo. En el número 2 tenemos de estos 4 principios, tenemos en el tiempo correcto. ¿Qué podemos decir acerca de esto? ¿Cuál era el tiempo correcto? ¿Verdad? El tiempo correcto para edificar. Bien, era necesario que el consejo de Pablo fuera rápidamente a Timoteo, ya que Pablo, al parecer, cuando esta epístola se escribió, él estaba en prisión en Roma. Y para Pablo le iba a ser muy difícil y quizás le iba a llevar mucho tiempo y había una incertidumbre de ello para que Pablo pudiera ir a ver a Timoteo, estar en la iglesia donde estaba Timoteo y poder ministrar y poder enseñar todo esto. Entonces el tiempo estaba ya porque Timoteo ya estaba funcionando como pastor de la iglesia y necesitaba fundamento. Si se esperaba a Pablo a salir de la cárcel, hermano, quién sabe cuántos problemas se le hubieran creado a Timoteo
por falta del conocimiento de este fundamento, ¿verdad? De esta edificación. Entonces, el tiempo era ya. Por eso es que Pablo escribe esta carta a Timoteo y le da las instrucciones, tanto espirituales como prácticas, para que Timoteo pudiera iniciar sus funciones dentro de la iglesia. De hecho, él ya estaba funcionando dentro de la iglesia, pero había que darle más instrucciones. Timoteo ya estaba a cargo de la iglesia y necesitaba conocer estos principios. Vamos a ver en 1 de Timoteo, capítulo 1, versos 18 al 20. 1 de Timoteo 1, 18 al 20 dice: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Bendito sea Dios. La iglesia estaba creciendo. Timoteo al frente. La iglesia estaba creciendo. Así es que era apremiante la instrucción, no podía esperar. ¿Por qué razón, hermanos? Porque cuando una iglesia está naciendo, está empezando a crecer, entonces los enemigos de la cruz rápidamente y en forma sagaz empiezan a atacar, empiezan a tratar de destruir. Acuérdense, Satanás es amante de matar a los niños, a los bebés espirituales. Es un deleite que él tiene, tratar de destruir y matar a los bebés espirituales. Cuando una iglesia está naciendo, pues como un bebé. Y Satanás va a buscar todas las maneras y todas las formas para poder destruirla, para que no pueda llegar a un punto de madurez esa iglesia. Y yo quiero creer que Timoteo, la iglesia de Timoteo, pues estaba en ese punto y necesitaba la instrucción, pero era la instrucción en el tiempo correcto. Ya te dije, si Pablo se hubiera esperado a salir de la cárcel allá en Roma, pues a lo mejor cuando hubiera llegado a ver a Timoteo, la iglesia ya se había acabado o ya hubieran acabado con Timoteo. Pero Dios fue bueno, dio la instrucción en el tiempo correcto. Bendito sea Dios. Lo que Pablo quería era instruir a su hijo Timoteo y que él recibiera esta instrucción de su padre espiritual para que la iglesia estuviera segura, protegida y alerta de las acechanzas. Que estuviera segura, protegida y alerta de las acechanzas. Qué importante es eso, hermanos. Hay muchos apóstoles, muchos ministros que no les importan las iglesias, que no les importa lo que pasa en los pastores. Miren, yo me he enterado de algunas iglesias de la denominación donde no les dan ninguna instrucción a los pastores. Los mandan que empiecen la iglesia, que la levanten. Y cuando vienen los problemas, hermanos, y cuando la gente, creyendo hacer lo correcto, van y se quejan del pastor, ¿sabe qué hace la denominación, hermanos? Quitan al pastor y mandan a otro.
Y muchas veces hasta le preguntan a la congregación, ¿a quién quieres que te ponga como pastor? A la congregación le pregunta. Eso para mí no es de Dios. Perdón, hermanos, pero para mí eso no es de Dios. Si el pastor representado en la mano, si de los 5 ministerios ungidos, ¿verdad? El pastor es, representa porque este es el maestro, pero este es el pastor, este dedo, que es donde se pone el anillo de bodas. Dijimos que eso representa que el pastor se casa con la congregación. El pastor es el que está todos los días con la congregación. El apóstol no. El apóstol tiene un lugar y visitará la iglesia y estará en contacto. En este caso, vean a Pablo, aunque él quería ir a ver a Timoteo, pues él no podía porque estaba en la cárcel, ¿verdad? ¿Quién estaba al frente? Pues Timoteo. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que Pablo quería es que la iglesia, tanto la iglesia como Timoteo, estuvieran seguras, protegidas y alertas de las acechanzas. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 20. Primera Timoteo 1, 20 dice de aquellos, ¿verdad?, que vienen a atacar a la iglesia, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan una blasfemar. Bueno, estos dos hombres, estos dos varones, entre muchos, estaban atacando la iglesia, estaban atacando a Pablo y le estaba diciendo Timoteo, no te dejes engañar por estos dos. ¿Ok? Capítulo 4, versículos 1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente, y fíjate aquí lo que es importante, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ya da otras instrucciones ahí, ¿ok? Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿ok? Esos son los enemigos de la cruz, los que podemos decir hasta cierto punto tienen una fe fingida. Quieren una oportunidad, la buscan, no importando sobre quién pasen, y muchos de ellos tratando de destruir la iglesia, la obra de Cristo. Bendito sea Dios. Entonces el tiempo era dado, el tiempo estaba ahí ya. Ese era el tiempo correcto. No podía esperarse Pablo, esperar a salir de la cárcel y llegar allá con Timoteo. No podía. Tenía que enviar esa carta y esas instrucciones, porque era necesario que Timoteo supiera todo esto. Bien, en la manera correcta, el número 3, en la manera correcta, 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 12 al 14. 1 Timoteo 6, del 12 al 14 dice, en la manera correcta dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Hasta el 14 dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Bien, bendito sea Cristo. ¿Cuál era la manera correcta? La manera correcta era mediante la doctrina apostólica. Mediante la doctrina apostólica. 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
Así dice el texto, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Okay? Ten cuidado de la doctrina. Bien, Pablo sabía y se lo estaba haciendo saber a Timoteo. La doctrina debe quedar correctamente fundamentada, porque aún cuando el apóstol parta, el ministro va a quedar fundamentado y la iglesia continuará y prosperará. Bendito sea Cristo. En este caso vemos que la iglesia en la cual estaba Timoteo al frente, fue fundamentada correctamente. Pablo partió y la iglesia continuó. Y Timoteo siguió siendo el pastor. Bendito sea Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la iglesia va a prosperar. Y no estoy hablando económicamente, hermano. Estoy hablando espiritualmente. Va a prosperar espiritualmente. Es decir, va a tener crecimiento espiritual. ¿Por qué es tan importante el fundamento, hermano? Porque eso es lo que hace que la iglesia permanezca firme. Bendito sea Dios. Ok. Te lo voy a decir aquí ahorita sí, hermano. El hecho de que en este tiempo no tengamos un lugar, un local donde congregarnos, no quiere decir que no estemos firmes. El edificio es solamente un lugar de congregación, pero la iglesia, que somos todos nosotros, estamos firmes en la roca que es Cristo Jesús. Por el fundamento apostólico que nos fue dado y que hemos ido aprendiendo todo este tiempo. Bendito sea Dios. Ahora, dentro de la manera correcta, encontramos que se necesitaba pureza y disciplina. Pureza y disciplina. Era necesario que el ministro fuera limpio, puro, ¿verdad? En sus limitaciones o en sus límites como hombre, ¿verdad? Pero tenía que haber disciplina. Desgraciadamente así es, hermanos. Nosotros como padres en lo natural amamos a nuestros hijos. Los amamos con un corazón limpio, puro. Pero eso no es correcto si no hay disciplina. Si no disciplinamos a nuestros hijos, verdaderamente no los estamos amando. Verdaderamente. La palabra de Dios dice, el que ama a su hijo, lo corrige o lo disciplina. El que no lo corrige, no lo ama. Así dice la escritura, no lo estoy diciendo yo, no lo dice nadie en cuestiones de reconocimiento personal, es la escritura diciéndolo. El que ama a su hijo lo corrige. El que no lo ama, no lo corrige. ¿Ok? Es decir, tiene que haber disciplina, hermanos. En todas las cosas tiene que haber disciplina. Si no hay disciplina, entonces las cosas no van a funcionar correctamente. Mira, hace muchos años, muchos años atrás, trabajé yo en un banco. Me tocó en una de las funciones que tenían uno de los puestos que yo trabajé en el banco. Me tocó, la gente llegaba, como yo llegaba muy temprano, yo llegaba antes de la hora, pues si entrábamos a las 9 de la mañana, yo llegaba a las 8:30, todos los días. Entonces, no era fácil controlar a la gente que llegara temprano, porque nadie llegaba antes. Entonces me pusieron a mí esa función de supervisar a que la gente llegara temprano. Y entonces había unas tarjetitas, ¿verdad? De checar, pero no era con reloj, sino la gente llegaba y ponía la hora en su tarjeta, en el día que correspondía, ponía su hora de entrada y la hora que estaba llegando y su firma, un garabato ahí.
Entonces dijeron, bueno, pues Alejandro, tú te vas a encargar de que la gente venga y cheque aquí. Si alguien llega retrasado más de 10 minutos, entonces tú le vas a poner en la cuadrito de donde va a poner la hora de entrada, lo vas a marcar en rojo para que se sepa que esa persona llegó tarde. Hermano, tú te podrías sorprender cuánta gente llegaba tarde. Y luego la gente llegaba tarde, llegaba a las 9:15, 9:20, algunos hasta las 9:30, y si no había nadie en el escritorio le ponían a las 9. Ni siquiera honestidad en ello. Obviamente cuando la gente llegaba tarde, pues había algunas correcciones, ¿verdad? Se les avisaba, se les decía, y bueno, a mí nunca me tocó ninguna persona que se le regresara a su casa por haber llegado varias veces tarde. Eh, yo trataba a veces de ser benevolente con la gente y pues créanme que eso me trajo muchos conflictos. Hacer eso de las tarjetitas me trajo mucho conflicto con la gente, porque la gente me decía a mí cosas cuando era mi trabajo lo que tenía que hacer. En fin, ¿qué quiero decirte con esto, hermano? Pues la situación es que la gente no acepta disciplinas. Ponle un horario a una persona y vas a ver que va a llegar tarde. Va a llegar tarde. En la iglesia sabemos que es así. Si se dice que el servicio es a las 11 de la mañana, pues siempre hay gente que llega a las 11:30 o 12 del día. En fin. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timoteo 3:15 dice así, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo no tenía certeza de cuándo iba a ir a ver a Timoteo, pero sí tenía certeza de que Timoteo podía hacer las cosas correctas y se le hacía saber. Yo creo que en todo lo que aquí se habla en estas dos epístolas de, de Pablo a Timoteo, hermano, hay ciertas correcciones que Pablo hizo a Timoteo. En fin, el comportamiento de Timoteo y el guardar la doctrina serían básicos en la edificación de la iglesia. En la edificación de la iglesia. El testimonio de Timoteo hablaría bien a los de adentro y a los de afuera. Aquí sería el testimonio de Timoteo, lo que vendría a contar. Ya no el testimonio de Pablo, sino el testimonio de Timoteo. Es decir, Timoteo ya no se iba a escudar de decir, bueno, es que Pablo pues, fue un buen varón, un varón de Dios, que se dedicó y todas las cosas buenas que Pablo hubiera podido hacer. Ya no valían o ya no habrían de valer, sino ahora iban a valer las del ministro que estaba al frente de la iglesia, que era Timoteo. Y él tenía que dar el testimonio correcto. Bendito sea Dios. Número 4. Dice, con la ayuda correcta. Con la ayuda correcta. Si queremos edificar, necesitamos la ayuda correcta. En principio, lo que Timoteo recibió fue la ayuda de Pablo. Pero Pablo le hace referencia que debe tener algo que es importante, que es la gracia y el Espíritu Santo. La gracia y el Espíritu Santo. Sin esas dos cosas, hermano, es difícil establecer un fundamento. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, segunda de Timoteo 2:1, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, dice, que es en Cristo Jesús. En la gracia, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
capítulo 3, versículos 15 al 17. Versículo 3, 15 al 17 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo, hermano. Qué bonito, hermanos, que haya alguien que esté interesado, se preocupe y que esté dispuesto a enseñar lo que tiene, lo que ha aprendido. Desgraciadamente para muchas iglesias, hermanos, la gente que está arriba solamente se interesa en cosas que simplemente no. Una de ellas es el dinero, otra de ellas es el número de gentes que cada iglesia tiene. No sé, a veces me da la impresión que parecen transnacionales. ¿Cuántas sucursales tenemos en Centroamérica? ¿Cuántas sucursales ya abrimos en Europa? ¿Y cuántas sucursales queremos en América? Es lo único que les importa. ¿Cuántas sucursales? El número es muy importante para esas gentes. A Pablo no le importaba si Timoteo tenía 1, 2, 3, 10, 100 congregantes. A Pablo no le importó. Pablo no le preguntó, Timoteo, ¿de qué tamaño es tu iglesia? ¿Vale la pena o no vale la pena? Pablo no preguntó. Pablo estaba interesado en que Timoteo tuviera los principios de edificación y que la iglesia verdaderamente se fundamentara, se edificara. Ninguna iglesia puede ser bien fundamentada si le falta la gracia y el Espíritu Santo. La gracia y el Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo da advertencias, porque el Espíritu Santo avisa, porque el Espíritu Santo tiene una influencia dentro de la iglesia muy importante, porque para eso fue enviado el Espíritu Santo. Dice la Escritura que sería enviado el Espíritu Santo, dice el otro Consolador, Él los recordará todas las cosas y Él los enseñará. Entonces el Espíritu Santo siempre tiene esa función de estar mirando por la iglesia. Y podemos encontrar una advertencia en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Hay una advertencia del Espíritu Santo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si no está el Espíritu Santo, ¿quién va a advertir de ello? ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a poner en aviso a la iglesia si no está el Espíritu Santo? Es menester que cada iglesia esté fundamentada en la enseñanza apostólica, establecida en la gracia primeramente y ayudada por el Espíritu Santo. Eso es muy importante, hermanos. Recordemos siempre que nosotros estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia, hermanos, hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la iglesia. Bendito sea Dios. Vamos a leer unos textos, son varios, pero quiero que los leamos. Yo los voy a leer y ustedes simplemente sigan. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Santiago, capítulo 4, verso 6. Santiago 4, 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Corintios 15, 10. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Dice: pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vean qué tan importante era la gracia, hermanos. El apóstol Pablo le está hablando aquí a los Corintios, a los de Corinto, a la iglesia de Corinto, y le está diciendo que es mediante la gracia de Dios es que él ha podido hacer o había podido llegar a donde había podido llegar. Bendito sea Dios, alabado sea Cristo. Juan capítulo 1. Juan 1, verso 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Alabado Dios. Y Judas capítulo 1, verso 20. Judas 1, 20. Judas, versículo 20. Es el único capítulo. Dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre la vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Escuchen bien, dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Así es, hermanos, que entonces hay 4 principios de edificación. Y Pablo se los hace saber a Timoteo, se los establece a Timoteo, para que la iglesia que precedía a Timoteo pues estuviera fundamentada correctamente y se hicieran las cosas bien. Bendito sea Dios. Hacer la cosa correcta, en el tiempo correcto, en la manera correcta, con la ayuda correcta. Bendito sea Dios. Muchas bendiciones. Dios les guarde, les cuide, les provea. Él es el que suple para toda nuestra necesidad, sea física, sea material. Él es el que suple, o financiera. Él es el que suple para todos nosotros. Shalom. Dios los bendiga.